Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén todos súper bien, listos para un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de alguien que siempre da de qué hablar, un hombre que nos tiene completamente enganchados con su carisma, su talento y sobre todo, sus declaraciones. Así es. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar lo último de Kerem Bürsin. Exacto, lo leyeron bien en el título del vídeo. Kerem lo hizo otra vez. Y cuando digo lo hizo me refiero a que nos regaló unas declaraciones que literalmente van a dar la vuelta al mundo del espectáculo. Vamos a analizarlas a fondo, a entender el contexto, a descubrir qué quiso decir entre líneas y por supuesto, a especular un poquito, porque seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen kawin? Así que si eres fan de Kerem Bürsin, si te encanta el drama turco, si disfrutas de las noticias de farándula o si simplemente estás buscando un poco de entretenimiento para pasar el rato, este es tu vídeo. No te despegues ni un segundo porque te prometo que vamos a tener un viaje lleno de sorpresas, risas y, quién sabe, tal vez hasta alguna que otra revelación inesperada. Pero antes de que empecemos con todo, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último y lo mejor del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a empezar poniendo un poco de contexto, ¿les parece? Recordemos que Kerem Bürsin, para aquellos que viven en una cueva y no lo conocen, aunque lo dudo, es un actor turco que se ha ganado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su talento es innegable, su carisma arrolladora y su atractivo, bueno, ni hablar. Pero más allá de su físico y su éxito profesional, Kerem es conocido por ser una persona muy auténtica, que no tiene miedo de expresar sus opiniones y que siempre dice lo que piensa. Y precisamente esa autenticidad es lo que lo ha convertido en una figura tan querida y admirada por sus fans. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Kerem esta vez que nos tiene a todos hablando? Pues resulta que en una reciente entrevista para una revista muy importante, el actor se sinceró sobre varios temas que han estado en el ojo del huracán últimamente. Habló sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros, sobre sus relaciones personales y, por supuesto, sobre su visión del mundo. Y algunas de sus respuestas fueron explosivas. Una de las primeras cosas que llamó la atención de la entrevista fue su reflexión sobre la fama. Kerem habló abiertamente sobre los desafíos y las presiones que conlleva ser una figura pública. Dijo que si bien está agradecido por el apoyo y el cariño de sus fans, también hay momentos en los que se siente abrumado por la atención mediática y la falta de privacidad. A veces siento que mi vida es un libro abierto, confesó. Todo lo que hago, todo lo que digo, es analizado y juzgado por miles de personas. Y eso a veces puede ser muy agotador. Esta declaración, aunque sincera, no es nada que no hayamos escuchado antes de otros famosos. Sin embargo, lo que realmente impactó fue la forma en que Kerem abordó el tema de la cultura de la cancelación. El actor criticó duramente esta práctica, argumentando que a menudo se basa en juicios apresurados y en la falta de información. Creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, afirmó. Y creo que todos merecemos una segunda oportunidad. La cultura de la cancelación es muy tóxica porque no permite el diálogo, no permite el aprendizaje y no permite el crecimiento. Estas palabras generaron un gran debate en las redes sociales. Algunos usuarios apoyaron la postura de Kerem, argumentando que es importante fomentar la tolerancia y la empatía. Otros, en cambio, lo criticaron, acusándolo de defender a personas que han cometido errores graves. Lo cierto es que la opinión de Kerem sobre la cultura de la cancelación no dejó a nadie indiferente y provocó una interesante reflexión sobre los límites de la responsabilidad individual y el poder de las redes sociales. Pero la entrevista no se limitó a temas controvertidos. Kerem también habló sobre su carrera y sus proyectos futuros. El actor reveló que está trabajando en varios proyectos muy interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Estoy muy emocionado por lo que viene, dijo. Estoy explorando nuevos géneros, nuevos personajes y nuevas formas de contar historias. Quiero desafiarme a mí mismo como actor y quiero seguir sorprendiendo a mi público. Uno de los proyectos que más entusiasmo le genera es una serie que está desarrollando junto con un reconocido director internacional. Si bien no quiso dar muchos detalles, Kerem adelantó que se trata de una historia muy original y ambiciosa que aborda temas muy relevantes para la sociedad actual. Creo que esta serie va a generar un gran impacto, afirmó. Es una historia que necesita ser contada y estoy muy orgulloso de formar parte de ella. Por supuesto, no podíamos hablar de Kerem Bürsin sin mencionar su vida amorosa. Después de su ruptura con Hande Erçel, el actor ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación.
En la entrevista, Kerem se mostró muy reservado al respecto, pero dejó entrever que está abierto al amor. Creo que el amor es una de las cosas más hermosas de la vida, dijo. Y creo que todos merecemos encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida. Pero también creo que el amor no se busca, sino que se encuentra. Así que por ahora, estoy enfocado en mi carrera y en mi crecimiento personal. Si el amor llega, bienvenido sea. Pero aquí viene la parte jugosa, la que realmente nos dejó a todos con la boca abierta. En un momento de la entrevista, el periodista le preguntó a Kerem sobre los rumores que lo vinculan con una famosa actriz española. El actor sonrió y respondió: prefiero no hablar de mi vida privada. Pero puedo decir que estoy muy feliz. Esta respuesta, aunque ambigua, fue suficiente para encender las alarmas y desatar una ola de especulaciones en las redes sociales. ¿Será que Kerem ha encontrado el amor en España? ¿Será que pronto lo veremos protagonizando una serie en español? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí quedó claro en la entrevista es que Kerem Bürsin es un hombre que tiene muy claras sus prioridades. Está enfocado en su carrera, en su crecimiento personal y en utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona auténtica. Y por eso lo queremos tanto. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo algunas de las declaraciones más importantes de Kerem. Por ejemplo, su opinión sobre la cultura de la cancelación. Como mencioné antes, esta postura generó un gran debate en las redes sociales. Y creo que es importante entender el contexto en el que Kerem hizo estas declaraciones. En los últimos años, la cultura de la cancelación se ha convertido en una herramienta muy poderosa para denunciar comportamientos inaceptables y exigir responsabilidades a figuras públicas que han cometido errores graves. Sin embargo, también es cierto que esta práctica a menudo se basa en juicios apresurados y en la falta de información. Y en muchos casos, las personas que son canceladas son sometidas a un linchamiento mediático que puede tener consecuencias devastadoras para su vida personal y profesional. Creo que Kerem, con sus declaraciones, no está defendiendo a personas que han cometido delitos o que han promovido discursos de odio. Lo que está diciendo es que todos merecemos una segunda oportunidad y que la cultura de la cancelación no permite el diálogo, el aprendizaje y el crecimiento. Está pidiendo un poco de empatía y de comprensión. Y creo que es un mensaje muy importante en un mundo cada vez más polarizado y dividido. Otro tema importante que abordó Kerem en la entrevista fue su visión del amor. Como dije antes, el actor se mostró muy reservado al respecto, pero dejó entrever que está abierto a encontrar a alguien con quien compartir su vida. Y creo que esta declaración es muy significativa, especialmente después de su ruptura con Hande Erçel. Recordemos que Kerem y Hande eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su relación era seguida por millones de fans que admiraban su química y su complicidad. Por eso, su ruptura fue un golpe muy duro para muchos. Y aunque ambos han intentado mantener la discreción al respecto, es evidente que la separación fue dolorosa para ambos. Creo que Kerem, con sus declaraciones, está demostrando que ha superado esa etapa y que está listo para volver a enamorarse. Está abierto a la posibilidad de encontrar a alguien que lo ame y lo acompañe en su camino. Y creo que eso es algo muy bonito y esperanzador. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar sobre los proyectos futuros de Kerem. El actor reveló que está trabajando en varias producciones muy interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Y esto demuestra que Kerem no se conforma con el éxito que ya ha alcanzado, sino que siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Creo que Kerem es un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Es un actor talentoso, un hombre trabajador y una persona perseverante. Y gracias a su esfuerzo y su dedicación, ha logrado convertirse en una de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de las declaraciones de Kerem Bürsin, es momento de sacar algunas conclusiones. Lo que está claro es que Kerem es un hombre que no tiene miedo de decir lo que piensa, que no se deja llevar por las presiones mediáticas y que siempre se mantiene fiel a sus principios. Es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona auténtica. Y por eso lo queremos tanto. Además, sus declaraciones sobre la cultura de la cancelación y el amor nos invitan a reflexionar sobre temas muy importantes para la sociedad actual. Nos recuerdan la importancia de la empatía, la tolerancia y la necesidad de dar segundas oportunidades. Y nos demuestran que a pesar de los desafíos y las dificultades, siempre hay espacio para el amor y la esperanza. Y por último, sus proyectos futuros nos demuestran que Kerem está dispuesto a seguir creciendo y evolucionando como actor. No se conforma con el éxito que ya ha alcanzado, sino que siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Y eso es algo muy admirable. Así que, en resumen, Kerem Bürsin lo hizo otra vez. Nos regaló unas declaraciones que nos dejaron pensando, que nos hicieron reír y que nos emocionaron.
Y por eso, lo admiramos y lo queremos tanto. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Están de acuerdo con su postura sobre la cultura de la cancelación? ¿Creen que ha encontrado el amor en España? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Y ahora sí, antes de que se vayan, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último y lo mejor del mundo del espectáculo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao.